Bueno, veremos ahora un módulo que explicará el verbo to be, el papá de los verbos en cualquier idioma. Tiene dos significados, ser o estar. Ojo, un significado cada vez que lo escribas, no los va a tener los dos al tiempo, solo uno de ellos cuando hagas una frase. Tenemos acá el modelo del verbo to be para presente simple y lo tenemos en tres voces: afirmativo, affirmative, negativo, negative e interrogativo, interrogative. Acá tenemos un cuadro. Ya sabes que soy muy amigo de los ideogramas y de los mapas de Novak. Esto te va a permitir aprenderlo muchísimo más fácilmente. Aquí tenemos un modelo matemático exclusivo de nuestra metodología, que es 1, 1, 3, 3. Te muestra los 8 pronombres que hay en el idioma inglés. ¿Cuáles son los 8 pronombres? Ya los habíamos visto anteriormente: I, you, he, she, it, we, you, they. Quiero que los repitas otra vez: I, you, he, she, it, we, you, they. Oh, se escuchan muchas partes que a esto le dicen it. No, depende de qué hay antes y de qué hay después. Pero cuando está así solo dices it. Es una I muy corta. Entonces, este modelo muestra los grados de inflexión. Son 8 pronombres, contémoslos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. We have 8 pronouns. Y acá lo que nos muestra el modelo es los grados de inflexión. Entonces yo tomo el cuadro de Novak y digo 1, 1, 3, 3. Y ves 3 cambios del verbo, lo que me muestra 3 grados de inflexión. Ahora voy a conjugar. ¿Qué es conjugar? Conjugar es combinar. Yo no puedo decir tú soy, yo eres. No conjuga, no combina. En inglés va a pasar algo parecido. Cada pronombre tiene su conjugación. Entonces veamos. Para decir yo soy o yo estoy, decimos I am. Tú eres o tú estás, you are. Él es, ella es, ello es o está, he is, she is, it is. Fíjate cómo la T intervocálica en el inglés americano se convierte en una leve R. Yo digo it is. Luego tengo we are, you are, they are, cuyos significados serían respectivamente: nosotros somos, ustedes son, ellos son, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. ¿De acuerdo? Ya tienes ahí ese primer parámetro. Pero también debemos tener cuidado en la parte negativa. Y aquí hay una verdad matemática, mis amigos. Es una de las razones por qué el idioma inglés es tan fácil de aprender, porque tiene parámetros matemáticos y todo lo matemático es deducible. Escucha lo siguiente: yo tengo los pronombres acá, tengo el verbo to be, ya lo hemos conjugado, pero siempre cuentas 1, 2, 3 en posición y siempre te vas a encontrar el adverbio negativo not. Entonces, para decir yo no soy, I am not, o ellos no están, they are not, y tú ya haces un complemento que vaya de acuerdo a lo que quieres expresar en tus ideas. Tenemos algo que se llama la contracción, la forma corta de pronunciar algo. Por ejemplo, cuando yo estoy en un inglés muy informal, lo que yo voy a pronunciar es la contracción. En el inglés cotidiano, ya lo había mencionado anteriormente en otro módulo, es como cuando tú dices voy para la casa y otro es voy para la casa. Entonces haces una contracción. La contracción de estos pronombres con el verbo to be sería, escucha muy bien, lo vamos a pronunciar juntos: I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. ¿Lo tienes? La forma como se escribe es esta. Tú escribes acá una apóstrofe, que en inglés el nombre es apostrophe, y lo que haces es unir la expresión, cambiar el apóstrofe por la letra que se ha omitido. ¿Lo tienes? Muy bien. Esa es la forma corta. En inglés forma corta se dice short way. Short way. Muy bien. Vamos por la parte negativa. En la parte negativa,
la contracción que tienes posible es la del is con el not y la del are con el not. De manera que yo digo isn't o aren't. Es imposible que hagas la contracción del am con el not, por supuesto que aquí tienes dos sonidos nasales que chocan y suenan mal. Entonces no quiero que nunca, o quiero más bien que nunca hagas la contracción del am con el not. ¿De acuerdo? Ya son dos sonidos nasales que chocan y no los puedes contraer, no los puedes tener juntos. No puedes hacer eso, suena feo. Ahorita, en el interrogativo que tenemos, va primero el verbo to be, acá lo tienes, luego va en la misma proporción 1, 1, 3, 3, van los pronombres, luego viene un complemento y finalmente este símbolo que se llama question mark. Question mark, escribámoslo. Question mark. Recuerda, aquí yo hago una comparación que puede sonar un poco ordinaria. Yo digo acá que no se dice question como salchichón, tú dices question como salchichén. ¿De acuerdo? Quiero que tengas eso en cuenta. Escúchame, mírame. Question mark. ¿Lo tienes? Así se llama el signo de interrogación. Recuerda que cuando vayamos evolucionando ya no te voy a hablar tanto español como lo estoy haciendo ahora, porque nuestra metodología es de inmersión gota a gota. Entonces poco a poco, a medida que vas aprendiendo un poquito más, estas clases van a ir cambiando y vas a escuchar más una interacción bilingüe, ¿de acuerdo? La pronunciación cambia acá. Tienes aquí I am not, pero aquí cambia y yo digo am I, repítelo allá. Am I, muy bien. Are you, is he, is she, is it? Are we, are you, are they? Muy bien. El signo de interrogación, nuestro question mark, solo se ubica en la clausura de la frase, nunca en la apertura. No lo utilices acá. Sería una redundancia sabiendo que ya tienes el verbo acá, arrancando una frase, tengas también una apertura de question mark. Nunca se utiliza, ¿de acuerdo? Ni para el signo de admiración, ni para nada de eso. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahorita con eso? Empecemos a trabajar en frases. Tienes dos aseveraciones. Una aseveración en español es cuando tú dices algo con total convicción. Puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? Por ejemplo, algo con total convicción. Yo soy profesor. Una negativa con total convicción. Yo no soy gay, ¿cierto? Sería la negativa. Entonces tienes acá que aseveración en inglés se dice statement. Repeat. Statement. Sin la E, recuerda que es un sonido sibilante. Statement. Muy bien. Tenemos afirmativo y negativo. En este caso, dice yo soy estudiante. I am a student. Repeat it there. I am a student. Muy bien, veamos la parte negativa. I am not a student. Yo no soy estudiante. Míralo. I am not a student. Muy bien, ya tienes la afirmativa y la negativa. Veamos cómo queda la interrogativa. Yo diría, am I a student? Cambió la pronunciación. Am I a student? Ya no estoy seguro, no hay convicción de que sí, de que no. Hay duda. De ahí nace la pregunta, am I a student? Muy bien. Estas preguntas van a tener 4 posibles respuestas. Siempre. Afirmativo largo, afirmativo corto, negativo largo y negativo corto. Sería affirmative long, affirmative short, negative long, negative short. Yo contestaría así. Yes. Va una coma que me indica una pausa, siempre debe haber ahí. Si tú la omites cuando escribes, es como si omitieses una palabra. Entonces siempre necesito que la estés ubicando, ¿de acuerdo? Entonces dices, yes. Y como es larga, colocas toda la frase afirmativa que tenías acá, la colocas aquí, la escribes. Yes, I am a student. En la parte corta, dices, yes, I am. Como quien dice en español, sí, sí lo soy. Negativo largo, colocas no, ojo, no quiero que me confundas, este no, este con este. Al principio nunca llévate eso, uno de los errores que cometen en algunas ocasiones mis estudiantes. Entonces no confundas el no
del principio con el not que va en la mitad de la frase. Entonces yo acá digo, no, I am not a student. Y acá dices, no, I am not. ¿Lo tienes claro? Esa pues es la combinación, la conjugación que puedes hacer con el verbo to be. Ahora tendremos unas estructuras que se llaman WH question. Fíjate, en la parte mnemotécnica siempre vas a escuchar de mi boca que relaciones con los números es importante. Fíjate, nosotros como docentes tenemos que adquirir una cantidad de información. ¿Y cómo lo hacemos? En mi caso personal lo hago utilizando, bueno, ¿cuántas estructuras tengo que escribir acá? Ya sabes, por ejemplo, son 26 letras, son 8 pronombres, son 16 tiempos gramaticales. Y recuerda esto, son 9 WH questions. Te invito a que los veas. Tenemos WH question porque son preguntas que empiezan con WH. Entonces dices questions. Suave. ¿Cuáles tenemos acá? Las vamos a repetir y vas mirando el significado al frente. Repeat. What? Why? Where? Which? When? Who? Whose? Whom? How. Claro está que esta no empieza por WH, pero que cumple las mismas funciones que cumplen estas otras partículas. Si las cuentas, pues son 9. Veamos los significados. What significa qué o cuál. Why significa por qué, el por qué de pregunta que va en español separado. Where significa dónde. Which significa cuál. When significa cuándo. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom, a quién. Y how, como los indios. How significa cómo. Tú me harías una pregunta en este momento. Teacher, ¿cuál es la diferencia de what cuando significa cuál y de which cuando significa cuál? Lo voy a explicar con una parábola, con un ejemplo. Supongamos que me encuentro en un centro comercial contigo y te digo, oye, ¿para dónde vas? No, voy por los lados de tu oficina. Ah, bueno, yo te llevo. Salimos al parqueadero y hay 5.000 carros. Tú me preguntas, teacher, ¿cuál es tu carro? Hay 5.000 carros. ¿Con qué cuál me vas a preguntar cuál es tu carro? A ver, piensa, dime. ¿Con what? Sí, con what. ¿Por qué? Porque las opciones son múltiples y no son determinadas. Por eso es que cuando me preguntas cuál es tu nombre, me dices, what is your name? Porque no sabes cuál va a ser mi nombre. Hay una cantidad ilimitada de posibilidades. Veamos el otro escenario. Mismo centro comercial, misma situación, salimos al parqueadero y solamente hay 5 carritos. Son pocas opciones. En ese caso, si me preguntas, which is your car? Porque son opciones ya más determinadas, un número más reducido de opciones. Y esa es la diferencia de esas dos palabras cuando what significa cuál y cuando which significa cuál. Entonces, cuando tú ves el nombre, que hay una lista de 3 nombres, y sabes que ahí está mi nombre, ya cambiarías, me dirías, which is your name. Eso está claro. Ahora veamos algo muy importante. Quiero que te preguntes, ¿qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada? Piensa. Una pregunta cerrada es aquella que tiene solo 2 respuestas, o la que me limita las respuestas. En este caso, sí o no. ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan las mujeres? Sí, no. Pero cuando yo te pregunto, ¿qué clase de mujeres o qué clase de hombres te gustan? Ya respondes de otra manera. Eso es una pregunta abierta. La pregunta que te hago ahorita es, ¿los WH questions son para hacer preguntas abiertas o cerradas? ¿Qué piensas? Son para hacer preguntas abiertas. Todas son para hacer preguntas abiertas. Mientras que si hacemos una pregunta que empieza con un verbo, como en este caso, el verbo to be, am I a student? Esto sería una pregunta cerrada porque tú contestas o sí o no. Así de sencillo, contestas o sí o no. Teacher, ¿es posible que yo convierta una pregunta cerrada en una pregunta abierta? Por supuesto.
Y aquí te voy a dar una clave. El estudiante, quien aprende idiomas, es aquel que tiene la quien tiene la capacidad creativa de combinar. Ese es quien aprende idiomas. Fíjate acá, tenemos esta misma pregunta, am I a student? La paso acá, am I a student? Y lo que hago es anteponerle cualquiera de las preguntas WH question que tengan lógica coherente con esa pregunta. Why am I a student? ¿Por qué soy un estudiante? Where am I a student? ¿Dónde soy un estudiante? When am I a student? ¿Cuándo soy un estudiante? How am I a student? ¿Cómo soy un estudiante? ¿Te ha quedado claro esto? Esta es la explicación del verbo to be, de los WH question y cómo puedes hacer unas preguntas bien interesantes. Espero que te haya quedado claro. Te espero en el siguiente módulo.